7:42 de la mañana, avanza hoy la segunda jornada de reactivación económica para los sectores de la construcción y la manufactura. ¿Cómo está moviéndose el transporte público en las diferentes ciudades del país? ¿Qué otras noticias hay relacionadas con este importante sector? Establecemos contacto a esta hora de la mañana con Ángela María Orozco, quien es la ministra del Transporte, contacto telefónico. Ministra, muy buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora en Noticias Caracol. Buenos días a usted y a todos sus televidentes. En este momento, ministra, ¿cómo estamos en transporte público? ¿Se está respetando el tope del 35% de capacidad máxima para garantizar el distanciamiento físico? Mire, lo primero que tengo que decir es que ese 35% es un promedio nacional calculado sobre la base de las 5 principales ciudades del país que tienen sistemas de transporte masivo. ¿Por qué hago esta referencia? Porque en realidad la norma de bioseguridad es mantener 1 metro de distancia entre pasajeros dentro de los buses, además de utilizar el tapabocas convencional y también, obviamente, los elementos de protección para el conductor. Desde ese punto de vista, como todo, hubo zonas del país, hubo un gran preparativo por parte de los entes gestores, también hubo operativos especiales con la Policía Nacional en aquellos lugares donde se esperaba mayor afluencia de personas. ¿Esto por qué? Porque a veces los usuarios no respetan a los gestores de convivencia. Muchos sistemas contrataron gestores de convivencia para enseñarle a la gente, para mantener a la gente separada cuando hacen la fila a 2 metros de distancia cada uno, para no permitir el ingreso a los buses de más de el número de pasajeros para mantener ese metro de distancia, que dependiendo del bus es distinto. En algunos los biarticulados son 32 personas y así dependiendo del tamaño del bus. Y desde ese punto de vista, en promedio, el reporte que recibimos ayer es que no se estresó el sistema, a pesar de que en algunas zonas pudo haber problemas puntuales. En el caso de Barranquilla, por ejemplo, se varó un bus, las personas se bajaron y en lugar de esperar que llegara otro bus para ir a recogerlos, se metieron en el siguiente a la fuerza. Como ustedes saben, eso hizo que inclusive el alcalde sacara un tuit para llamar la atención sobre si la gente no va a respetar las medidas, se pueden cerrar algunas rutas. Y ese ha sido el proceso. El transporte público ha estado abierto durante toda la cuarentena, inclusive al comienzo tuvimos problemas similares en algunas partes y como digo, hay todo un trabajo colaborativo. Nosotros inclusive sacamos temporal para que los entes gestores y los alcaldes de las ciudades en aquellas zonas donde la demanda fuera progresivamente pudieran incluir inclusive y utilizar los buses del transporte público intermunicipal y los de transporte especial a través de convenios que hagan las ciudades, incluirlos. Eso solo lo pueden hacer ellos en la medida en que van viendo que la medio en las ciudades en general no se estresó el sistema. Hubo puntos específicos donde hubo mayor demanda y cada uno de los entes gestores, es decir, los Transmetro, Transmilenio, Metrolínea, están trabajando en mirar, no solamente en poner, hubo más que ayer pusieron el 100% de los buses en operación, todos los sistemas duplicaron oferta de servicios, sino inclusive están revisando si tienen que incluir y hacer convenios con estas empresas para incluir rutas de transporte público colectivo suplementarias a las del sistema de transporte masivo. Sí. Ministra, durante esta emisión hemos tenido una inquietud muy recurrente entre nuestros televidentes y es la preocupación que hay generalizada entre muchas personas en el país. Gente que quedó atrapada en otras ciudades, que está intentando regresar porque les pasó esto durante la cuarentena, quieren volver a su casa, a sus ciudades, a sus municipios en este momento. ¿Pueden hacer? ¿Cuál es la solución para ellos? Mire, yo recomiendo una solicitud puntual al numeral 767, que es el programa de carreteras del INVIAS, donde está operando el Centro de Logística y Transporte de manera presencial, o al correo electrónico centrolyt@mintransporte.gov.co. Nosotros, ese centro, lo que mira son las excepciones humanitarias, el caso fortuito y la fuerza mayor. Tenemos muchos casos que se han autorizado de personas que se les pide que acrediten que realmente viven en otra ciudad. Eso se hace mediante los elementos de sentido común. La gente demuestra que paga sus servicios públicos en una ciudad y que simplemente estaban allá antes inclusive de los simulacros de las ciudades y esperaron y se quedaron después de Semana Santa y tienen que volver a sus residencias. Simplemente lo que se pide es que lo acrediten de una manera razonable. Tenemos casos de gente que, no sé, su papá se ha puesto grave de una ciudad a otra, han presentado su registro civil de nacimiento, la historia clínica del papá, y con eso se autoriza su movilización particular y su vehículo particular. Con la placa se notifica inmediatamente a la Dirección de Tránsito y Transporte y con eso
los van acompañando durante todo el trayecto. Inclusive hay universidades que han contratado buses de transporte especial para llevar a sus estudiantes que son de otras ciudades distintas a sus casas, donde sus familias, para seguir la educación en línea, y simplemente se coordina a través del centro. Como digo, se acredita de una manera de pruebas de que la persona efectivamente vive en otra ciudad, se acredita de distintas maneras y se autoriza. Y además se notifica inmediatamente a quienes son nuestra policía de carreteras, quienes tienen la revisión y quienes están controlando esto en las carreteras. Ministra, es decir, si hay en este momento una persona atrapada o bloqueada en una ciudad lejana a Bogotá y su familia es aquí, en la capital, tiene que cumplir todo este trámite. Sí, así es. Así es, su residencia normal. Cumple todo el trámite, alerta a las autoridades, dice voy a salir, se notifica, se registra y puede comenzar a movilizarse en su carro, inclusive particular. Y eso no es nuevo, eso lo hemos venido durante toda la cuarentena en el Centro de Logística y Transporte, como le dije, en ese numeral y en ese correo electrónico que le di, se han venido tramitando ese tipo de excepciones. La gente obviamente tiene que acreditarlo y tiene que demostrarlo de las maneras elementales como la gente puede acreditar que su residencia es en otro sitio. Claro que sí. Pero aclárame una cosa, ministra, ¿debe ser en vehículo particular? Supongamos que... Sí. Mire, en principio se han autorizado vehículos particulares. Como no hay la prestación del servicio intermunicipal de media y larga distancia, ha habido grupos, y por eso le puse el ejemplo de las universidades. Cuando la gente se organiza, contrata a una empresa de transporte especial y ahí le solicita al centro su movilidad teniendo en cuenta esa realidad. Pero supongamos que hay una familia dividida. Le voy a poner el ejemplo entre Bogotá y Zipaquirá. Vamos a poner ese ejemplo. La familia está en Bogotá, la otra persona está en Zipaquirá. Esa familia puede coger su vehículo particular de Bogotá, ir a recoger a la persona en Zipaquirá y regresar a Bogotá. Ha pasado, pero una persona. Acuérdense que dentro de los vehículos particulares se tiene que mantener ese metro de distancia y lo ideal es que sean 2 personas, máximo 3 personas, pero sí ha pasado. Hay personas que han ido a recoger a su hijo, que por alguna razón estaban de vacaciones donde los abuelos, pero su hijo tiene que estar con sus papás y usualmente vive donde sus papás. Sí ha pasado y se ha autorizado. ¿Las distancias pero también? Como digo, la gente tiene que acreditarlo, la gente tiene que demostrarlo. Sí, señora ministra. ¿Cómo? Con unos elementos de pruebas comunes y se mandan todo vía digital, y así se ha venido trabajando en el centro durante estos 34 días de cuarentena. Si la distancia es mayor, Medellín-Bogotá, por ejemplo, y el vehículo particular está en Bogotá y la persona quedó fue en Medellín. Mire, tuvimos, yo no recuerdo ejemplos, pero le puedo dar un ejemplo. Tuvimos el caso de una persona que su trámite de adopción se venía haciendo en una ciudad. La persona vive en Bogotá y estaba en Armenia, y le entregaron a su hijo y se lo entregaban un día. Y era el hijo que llevaba años tratando de adoptar. Esa persona salió de Bogotá en su carro hasta Armenia, recogió a su hijo y regresó. Posibilidades, ministra, de que este tipo de viajes humanitarios se autoricen vía aérea. Se lo pregunto porque María Merlano me traslada esa inquietud que quiere hacerle. Su hija es menor de edad. Ella está en Pereira, pero la familia está en Sincelejo y dice que le preocupa mucho someter a la pequeña, si se autorizara un viaje de transporte público, a ese recorrido menor de edad. Mire, por carretera. ¿Posibilidades de vuelos? Pues ese es mucho más difícil porque difícilmente un avión va a desplazarse para transportar a una persona. Y vuelos comerciales no hay, y tampoco vuelos charters de paseo dentro del país. Ese es mucho más difícil, claramente. Usted sabe, también hay excepciones humanitarias vía aérea, hay aviones ambulancia, la patrulla aérea ha estado apoyando, llevando recogiendo pruebas en el resto del país, llevando medicinas, llevando elementos de protección, pero pues digamos es mucho más complejo el tema, por esa razón que le estoy mencionando. Bien, pues ahí está. Es Ángela María Orozco, la ministra del Transporte, a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol, en este contacto telefónico. Ministra, gracias por esta comunicación con Noticias Caracol. ¡Feliz día! Bueno, muchísimas gracias, que esté muy bien.